Buenas noches, ¿se me escucha? Saludos hacia Lince. Hola, qué linda, dice no sé quién. Debe ser el polito rojo. ¿Qué tal todo el mundo, ah? Una noche complicada, creo, ¿no? Para todos. Rara, llena de sentimientos raros. Hola, persona. ¿Qué tal? Gracias por conectarse. Hoy día vamos a hacer nuestra segunda conversación con candidatos al Congreso de la República. En este caso es Alejandro Cabero de Avanza País. Él en breve va a estar conectándose conmigo. Supongo que debe tener los días complicados, ¿no? Estos días de campaña deben ser una locura. Faltan poquísimos días, además, para que sean las elecciones. Así que he visto, por ejemplo, que así como yo, hay varias... hola, dice... Jaisek dice paciencia y buen humor. Ay, tú que me conoces. Bueno, el tema es que en estos últimos días he visto que un montón de candidatos están usando más bien sus redes sociales y redes sociales de otras personas para comunicar, porque claro, ya no les están dando mayor bola en la televisión porque la televisión está ocupada de los candidatos a la presidencia de la República. Así que si podemos ayudar un poquito a que se conozca un poco los candidatos, y resulta que ese joven Alejandro Cabero, a quien no conozco, tiene aparentemente la preferencia de un montón de personas que me siguen y lo quieren muchísimo. Oscar, comparto tu indignación y tu dolor. Tenemos que tener paciencia. A veces la justicia no es como uno quisiera o no es como debería ser la justicia, y en noches como esta se hace muy evidente. Pedirte que nada, que relajes, que te tranquilices. No vale la pena desesperarse cuando uno no puede hacer nada con respecto a la realidad. Vale mejor pensar, repensar las cosas y esperar que en algún momento el camino de la justicia se retome y que las personas que tienen que pagar por determinadas cosas lo hagan. Yo estoy segura de que el tiempo nos dará la razón. Saludos, saludos. La justicia va a llegar siempre, la verdad triunfa, me dicen. Sí, yo también estoy segura de eso. Saludos a todos. Vamos a ver. Ay, gracias, Oscar. Yo también te quiero. Todos querendones. Ahí está Alejandro Cabero, mira. Ya, vamos a conversar con él. Al toque nomás. No se vayan a ir, ¿ah? Alejandro. Hola. Hola Carla, ¿cómo ¿Cómo estás? Qué gusto estás? Bien. conocerte. Ah, sí, en realidad, o sea, te sigo hace tiempo, más o menos sé de ti, pero nunca nos habíamos visto cara a cara, y ahora Sí, tampoco, yo pero por también te sigo ahí. en Twitter hace mucho tiempo y comparto muchas de tus posiciones también. Y me parece súper poder conocernos ahora. Sí, lo Este, máximo, es como una cita no a ciegas. Oye, Alejandro, ¿cómo va la sí. campaña? ¿Cómo está todo? Bien difícil, es bien agotador una campaña. Es mi primera vez entrando en política, es la primera vez que me inscribo en un partido, que me meto Ujú. a la cancha, pero es bien agotador, ¿no? Incluso ahora que uno pensaría que por el tema digital, digamos, es más fácil, y no es así. De hecho, es justamente porque el tema digital te programan. Hoy día he tenido Zoom 5, 6, 7, 8, 9, es bien agotador. Entonces, pero nada, feliz porque ya faltan 3 semanas, estamos ahí metiéndole con toda la fuerza. Quiero aprovechar también para solidarizarme con lo que pasó con tu candidatura, Carla, porque realmente fue una barbaridad esa tontería. Otro ejemplo más de cómo la burocracia y el formalismo absurdo en este país terminan teniendo un rol que no debería tener, ¿no? Una Sí, barbaridad. claro, generando obstáculos en vez de dar oportunidades y dar la mano, ¿no? Porque en realidad en democracia lo importante sería que haya la mayor cantidad de candidatos de distintos, Exactamente. ¿no? De distintos sabores, como un siete Y no sabores puede quedar la electorales. democracia, Claro. digamos, en manos de 4 personas del jurado que deciden el futuro del país, o sea, excluyendo candidatos por aquí, excluyendo candidatos por allá. Oiga, señor, se le pasó 1 hora la entrega de la hora, no, ya, chao, excluye, abajo un Claro, sí, partido con tanta malísimo. historia. No, pero Sí. además que han sido, bueno, no, yo me imagino que no es lo ideal que te pongas a rajar de eso ahorita que tú estás en contienda, pero yo no estoy, entonces han sido súper benevolentes con algunos y súper lacrosos con otros, Pero entonces es se verdad, ve yo ahí, pues, ¿no? coincido, es Bueno, verdad. pero por lo menos perdiste una candidata, pero de repente ganaste un voto, ¿ah?
Mira, gracias. Sí, Oye, Alejandro, yo veo que tú y Adriana están como en súper buen camino. Siempre que los veo, y me disculparás, pienso en Renzo y en mí y en lo que pudimos haber hecho. O sea, los veo con mucha simpatía y además me gusta mucho que estén yendo juntos, ¿no? Porque a mí me parece que un combo vende mucho mejor que una persona sola, porque estás votando por un concepto, ¿sabes? sí, y además, mira, yo además con Adriana, bueno, somos muy buenos amigos, coincidimos en casi todo, nuestras ideas políticas, es una persona extraordinaria, y no solamente Adriana, digamos, yo, en la lista también hay otra gente muy valiosa, está Alessandra Krause también, que yo la Me conozco gusta mucho. ella, me gusta ella, me gustan sus tweets, es Sí, inteligente. es Ajá. súper capa Alessandra y hay gente también en Arequipa, tenemos a Diana González que va con el uno, hay gente valiosa en la lista, entonces sí, yo comparto muchas cosas con Adriana, creo que vamos a tratar de llevar muchas de estas cosas en el Congreso, ojalá vamos a tener que construir consenso porque evidentemente el Congreso va a estar recontra fragmentado, ¿no? Vamos a tener que remar ahí duro contra probablemente buena parte de un Congreso bastante populista y bastante intervencionista en muchas cosas que seguramente van a tratar de continuar esta onda, esta ola de populismo a la que estamos sometidos durante los últimos 10 años. O sea, desde Humala empezó una ola de agrandar el tamaño del Estado, de regular la economía, una economía que había crecido tanto, que había crecido a ritmos como los que crecía China en su momento, ¿no? Ujú. Y que hoy día que estaba cada vez más ralentizada, que pone, Alfredo Buller siempre pone este ejemplo que a mí me encanta, que es que teníamos un árbol de Navidad al que lo empezamos a llenar de lucecitas, de adornos, de decoraciones, y el árbol ya no aguanta, pues en un momento en el árbol se va a caer y tenemos que hacer algo, ¿no? El 42% del presupuesto se va en pagar planillas, imagínate. O sea, Es es una barbaridad. impresionante, me parece impresionante realmente, pero a ver, las personas que te están viendo, que tienen así que fanatiquean contigo, eh, ¿desde cuándo estás en política? Este es tu primer partido, es tu primera militancia, pero ¿con quién Sí. simpatizabas antes? Es mi primera militancia. Yo simpaticé el 2011 y el 2016 con Pedro Pablo Kuczynski, Ujú. ¿no? Yo, digamos, lo apoyé en su campaña el 2011. En su campaña el 2016 no lo apoyé porque yo en ese momento era periodista político en el comercio, entonces no Ajá. podía participar de ninguna campaña, pero yo voté por Pedro Pablo Kuczynski. Curiosamente ahora nos chuntan de que ustedes son fujimoristas. Yo renuncié a la presidencia del Consejo de Ministros el día que renunció Pedro Pablo Kuczynski, o sea, a mí Keiko me dejó sin trabajo, digamos, entre comillas, ¿no? Entonces, Claro. no, no, nos acusan de que somos fujimoristas, no, yo soy liberal, creo en la economía de mercado, creo en las libertades individuales, Ujú. creo que hay cosas positivas que hay que defender en el Perú que se han hecho muy bien, y que tenemos que rescatar y que tenemos que profundizar y hacer más accesibles a las grandes mayorías del Perú, ¿no? Me encanta. Mira, hay un montón de gente que nos ve y yo muchas veces le pregunto a mis compañeros, por ejemplo, si la gente está tan pendiente como nosotros de quién es de izquierda, quién es de derecha, quién es de centro, quién es un liberal, cómo es la política. Yo no sé si la gente conecta realmente con las etiquetas o solamente, digamos, se dejan llevar por determinados discursos, ¿no? Como que en el Perú todo el mundo quiere ser del centro, no sé qué, nadie de izquierda está contento con ser de izquierda radical, nadie es derecha conservadora, siempre hay alguien más a la derecha conservadora, Sí. ¿no? Entonces, cuéntale a la gente que te está escuchando y de repente es una chica de 15 años, ¿qué es ser liberal? ¿Cómo es, qué es eso que te define como liberal? Mira, yo recuerdo que esa pregunta me la hizo Beto justamente en su programa De y, verdad, y, y- somos y yo gemelos. dije, y yo dije, bueno, yo soy un liberal de derecha, ¿no? Y me Uh preguntó, -huh. ¿qué cosa es ser liberal de derecha? Porque nadie en este país se quiere nunca decir que es de derecha. Todo el mundo dice, no, Claro. pero tienen miedo, ¿no? Y dije, bueno, vamos, porque nadie está diciendo pues que es de derecha. La razón por la que yo me metí en política, Carla, es porque yo sentía que nadie dice estas cosas, nadie sale a defender y dice, bueno, la economía de mercado funciona, ha traído muchas cosas buenas, hay cosas que mejorar, Pecado, evidentemente. pecado. Pecado. Claro, ¿cómo vas a Perú no es decir Suiza, eso? obviamente, ¿no? Pero hay Uh cosas -huh. positivas del modelo económico, etcétera. Y pensábamos, o la clase empresarial en este país piensa que el modelo económico iba a ser el trabajo político, ¿no? Que las cifras por sí solas iban a dar la batalla política. Y en absoluto es así. Entonces, para Claro. mí, ser liberal, yo defiendo la libertad económica y defiendo la libertad política. Creo que son las dos caras de una misma moneda. Por eso no soy conservador, ¿no? Uh -huh. Creo que tenemos mucho en común con los conservadores, quizás el 80% de las cosas, pero hay cosas en las que no coincidimos, ¿no? Sobre todo en materia social, pero en materia económica creo que estamos de la mano y creo que es importante ir juntos en la defensa de estos principios, ¿no? Pero O para mí sea, un liberal, que tú propugnas que hay que alentar la inversión privada porque esa es la que genera trabajo y que genera riqueza, así es, ¿cierto? y en realidad te diría que lo que hace un liberal distinto a un caviar
es que un liberal te va a decir tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario, ¿no? En cambio, un Claro. caviar te va a decir tanto Estado como sea posible y tanto mercado como sea necesario. El mercado es algo que ahí tenemos que restringir, bueno, porque lo necesitamos. Pues, ¿no? O sea, Verónica Mendoza cuando Claro. dicen, bueno, ya, no tiene otra alternativa, señora, ya, porque necesitamos el mercado para la inversión, ya, dejémoslo funcionar, ¿no? Pero no es así, Ujú. es al revés, ¿no? Es justo lo que me estabas diciendo, para los que recién entran, Alejandro me estaba hablando del tamaño del Estado y de cuánto del Estado iba solamente a planillas. Entonces, si el Estado es gigante, lo que estamos haciendo los que tributamos es pagar a la gente que trabaja en el Estado. En estos últimos 10 años se ha generado una especie de lista gigante de planillas y consultorías y para hacer cualquier cosa tipo sembrar una flor, tiene que venir un pata de la Católica que estudió floricultura y además es antropólogo para decir qué flor y no sé qué, y luego tiene que venir un jardinero. Entonces, la flor que va a durar 3 días y que costaría normalmente 5 soles puede costar 1 millón, porque pasa por una otra cabeza, primos, amigos, vecinos, y lo que, bueno, algunos llaman los caviares y lo que nosotros llamamos la izquierda parásita, Y es ¿no? una argollita, ¿no? O sea, uno ve y son los Claro. mismos que se rotan las consultorías, los mismos que se rotan las subvenciones en el Ministerio de Cultura, los mismos que se rotan. Es una pequeña argolla de gente que hoy día vive de la mamadera del Estado. Es alucinante. Y como te digo, solo el 20% del presupuesto público se va a inversión, o sea, carreteras, puertos, aeropuertos, hospitales, y 42 se va en gasto corriente, ¿no? Impresionante, Es es alucinante. impresionante, de verdad. Entonces, tú lo que quieres es un estado más pequeño, o sea, digamos, que no tenga cilios y flagelos y que no parasite, sino que solamente sea lo justo para que Un funcione mejor el Estado, yo le estado. digo siempre un Estado más eficiente, ¿no? Hoy Ujú. día el Estado, por ejemplo, en salud, ¿no? El año pasado hemos devuelto recursos en salud, del 2020, el año de la pandemia, hemos Ajá, devuelto recursos en salud por un valor de 8.000 camas UCI, imagínate, o sea, y estábamos atrasadísimos, empezamos creo que con 250 camas UCI, cuando Ecuador, que es un país enormemente más chico y más pobre que el Perú, claro. empezó con 1.200 camas UCI, ¿no? Entonces, realmente estábamos a la cola de la cola a pesar de que el presupuesto en salud se había multiplicado más o menos por 7. O sea, había recursos, habían, y era la Ujú. pésima gestión del Estado la que hacía eso. ¿Y era por qué? Porque tenía funcionarios públicos que no hay una carrera meritocrática en el Estado, no hay una carrera, digamos, no hay una pésima gestión, todo lo manejan burócratas que están ahí estancados hace 50 años y que nadie los puede sacar. Se aprovecha muy poquito las APPs en salud que funcionan muy bien. Hay ejemplos muy buenos. El Hospital del Ujú. Niño en San Borja, por ejemplo, que es un hospital excelente, además que hizo tu padre, Sí. es una APP, y funciona muy bien, y funciona bien el Hospital Barton del Callao, que tiene una ratio de satisfacción de 85%, ¿no? Hay que apostar por mecanismos de gestión público-privada que funcionan muy bien. Eso no quiere decir que le vas a quitar a la gente el derecho a la salud, que es importantísimo, pero la gestión No, puede ser mucho mejor, ¿no? claro, sí, bueno, y tenemos el ejemplo del tema de las vacunas, ¿no? Y de la ideología aplicada a las políticas públicas. Entonces, Así no es. queremos que vengan las vacunas por los privados, pero tampoco tenemos vacunas, entonces vamos ahí con las 5 vacunas que han llegado hace un mes, atendiendo a un viejito y a otro, y entonces nunca vamos a llegar a combatir el COVID. ¿Por qué? Porque están a la cabeza unas personas necias que quieren poner una ideología, imponer una ideología más allá de sacar adelante el país, ¿no? Eso de las vacunas a mí me parece ya hasta de terror, o sea, hasta en Argentina, mira tú que es un país bastante más a la izquierda que el Perú, Ujú. Richmond está produciendo vacunas en Argentina, ¿no? O sea, se ha Sí. permitido que los laboratorios vengan al país a producirlas en el país, y eso en el Perú ni siquiera se ha hecho, ¿no? Pakistán, por ejemplo, ha permitido a las empresas privadas importar vacunas, la vacuna rusa, la Sputnik, ¿no? Y acá en el Perú, yo entiendo que efectivamente la demanda en este momento es evidentemente mayor que la oferta, ¿no? Pero ¿por qué Claro. decir a la gente, a los privados, no, como es mayor, entonces no puedes? Oiga, déjeme intentar, señor. De repente si intento y logro traer, es mejor para todos. No, no, usted no puede intentar porque ya decidimos nosotros que hay Claro, más demanda que oferta. Chao. claro, ¿No? es solamente con gobiernos, pero déjame tratar. No, 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 es solamente con gobiernos y a la necedad, ¿no? Sí. Es muy curioso eso, porque incluso ahora, hoy día estaba leyendo que querían quitarle a la gente las plantas de oxígeno y no sé qué. Ya estamos en un nivel que en cualquier momento entran a mi casa y me ponen una gente a dormir acá. O sea, y no quiero parecer una vieja miraflorina, ¿ya? Pero de verdad, todas las histerias de determinados amigos de la derecha
han ido como volviéndose realidad en súper poco tiempo. Tengo amigos bien exagerados que era como, ay, pobrecito, todo el rato está aterrado, piensa que le van a hacer no sé qué. Y poco a poco hemos ido permitiendo que nuestras libertades se vayan volviendo menores y que estas personas empiecen a mandar sobre todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Lo que es muy Es que, preocupante. mira, yo creo, Carla, sobre eso que es un punto bien importante. Mira, mi generación, yo tengo 28 años, no soy abogado por Ujú. la Católica, he sido periodista, he sido funcionario público, pero mi generación, que tiene menos de 30 años, digamos, ha crecido en un país relativamente más libre, más democrático del que crecieron mis padres o mis abuelos, ¿no? Ujú. Entonces, evidentemente, quizás hemos dado por sentado muchas veces que esta libertad y esta democracia va a estar siempre allí, ¿no? Y no hemos visto realmente que la libertad y la democracia son cosas que no debemos dar por sentadas, que no se heredan en la sangre, ¿no? Que no se pasan de padres a hijos, sino que se Claro. tienen que defender todo el tiempo. Y mi generación, al no haber vivido, digamos, el estatismo de los 70 de Velasco, en fin, Ujú. evidentemente viene la izquierda y le dice, mira qué bonito este cuento, ¿no? Y mira qué bonito, y todo es las utopías, y realmente pues eso es bien peligroso, ¿no? Yo he vivido en Venezuela, te cuento. Ah, Viví no cuatro sabía. años, viví 4 años ahí, entonces a mí me vacunaron, pero contra el socialismo, Ya. ¿no? Ajá, sí. Yo viví ahí, vi Ah, de o sea, primera tú mano, sabes cómo es, claro. Y además nosotros dejamos pasar. Sí. en una época en la que el barril del petróleo, es en el año 2007, 2008, Ujú. estaba en $200 el barril. Imagínate, ¿no? Y tenía más reservas de petróleo que Qatar, y era una Claro. barbaridad, la gente haciendo cola por el Ah, arroz, por el ahorita, o sea, azúcar. el 2007-2008 vivías en Venezuela, ha sido hace En Venezuela. poquitísimo. Tiene Y tengo, poquísimos y años. tengo que decir también, aprovechando que estamos acá, Ujú. que una de las cosas, y bueno, yo en fin, yo le he tenido gran admiración a tu padre también, creo que hizo un muy buen segundo gobierno, y yo viví en Venezuela durante esa época. Ajá. Y para mí, como peruano en el extranjero, era un orgullo decir que Venezuela, digamos, de los venezolanos, mis amigos me decían, oigan, Venezuela, mira cómo estamos, con Chávez acá atrapados, con el barril del petróleo a $200, despilfarrando la plata, regalándose a Cuba, regalándose a Bolivia, regalándose a Nicaragua. Y el Perú, mire, señor, cómo está creciendo 8%, 9%, cómo está reduciendo la pobreza. Y para mí era una fuente de orgullo a nivel internacional. Entonces, déjame decirte que eso Qué te lindo. lo quería Gracias, comentar te lo quería Alejandro. comentar en persona, ¿no? Bueno, yo me acuerdo del freno, o sea, que mi papá personalizó la batalla contra el chavismo, ¿no? Y me acuerdo de toda esa guerra, que en realidad, Así o es. sea, sin saber que 10 años después volveríamos a estar en esa situación imperialista, realmente, que yo le digo a mis compañeros a veces, ¿no? Que uno de los 5 puntos del aprismo es contra todo imperialismo, y en esa época pues eran Rusia y Estados Unidos, pero ahora tenemos un imperialismo que viene de Venezuela, que viene de los países de la izquierda, y que además no es un imperialismo que viene con tanques ni nada, sino que es un imperialismo de las ideas, y que además te frena y que te coerciona, te encierra, y lo vemos día a día en las redes sociales y todo, ¿no? El que no piensa como la izquierda en el Perú es una bestia, un salvaje, un bruto, un blanquito, alguien que no entiende el Perú, ¿no? Totalmente. Un privilegiado. ¿No? Y Así es. que seguramente lo somos, ¿ah? Ojo, yo no quiero decir que no soy una persona que ha tenido privilegios, porque tendría que ser una estúpida y no conocer nada del Perú, pero dentro de, o sea, uno no puede cambiar el lugar donde le tocó nacer, lo que sí puedes hacer es tratar de cambiar la vida de los demás, ¿no? Así Para que es. sea como te tocó a ti y posiblemente mejor. Así es, efectivamente, yo siento que la izquierda muchas veces encuentra en estas lógicas de confrontación, ¿no? Ujú. Yo como liberal, digamos, yo en este librito que a mí me encanta, que se llama Los Fundamentos de la Libertad de Hayek, que siempre lo tengo, es mi libro favorito, él define la libertad como la ausencia de coerción, dice. La libertad es que nadie Eso. ejerza sobre ti ningún poder, ningún control, ¿no? Pero el ejercicio de tu libertad no implica la lógica marxista de confrontación, la lógica de una nueva ideología de lucha de clases, en el sentido de que el hombre es el enemigo de la mujer, de que los colores Ujú. de la piel se tienen que confrontar y que, no, yo creo que tenemos que encontrar mucho más tolerancia, mucho más libertad de expresión real, genuina, encontrar formas de convivir y de garantizar la igualdad ante la ley, que creo que es la única igualdad que podemos garantizar de una u otra manera, ¿no? Eh, y, Exacto. y dejando esta lógica de los odios, de las confrontaciones, yo de verdad que me parece eso terrible. Y en el Perú Terrible. estamos cayendo mucho en eso, ¿no? Absolutamente, y conecta muy bien con las personas, ¿no? El odio siempre genera, es mucho más popular que el amor. Entonces, y aunque suene guachafo, yo no sé si sabes bueno, tengo un grupito, todavía es pequeño,
pero después de lo de la candidatura yo sigo militando en el APRA, por supuesto, y lo seguiré haciendo, y espero en algún momento poder ser dirigente del partido para que las cosas salgan mejor en adelante, pero tengo un grupo que se llama Política del Afecto, ¿ya? Que es un término que yo leí en un texto larguísimo de mi papá, y cuando pasé por política, es momento de terminar con la política de odio, es momento de la política del afecto, decía, y dije, este concepto, a pesar de que suene Hello Kitty y se vea como rosadito, es un concepto súper poderoso porque hemos vivido de muchísimo tiempo en base a políticas del odio, ¿no? Y hemos llevado a presidentes en base al odio por el otro candidato y hemos llevado a no sé quién en base al odio. Y lo único que hemos generado es aún más odio y un aparato del Estado que no representa a nadie porque lleva a esa gente solamente para joder a otro, ¿no? Y el presidente está ahí solamente para gobernar para la mitad, que lo llevó a Y mira tú, veces. Carla, que nos hemos metido además en una suerte de círculo vicioso en el que ya, digamos, hemos normalizado esta venganza política que un presidente sale y automáticamente mira dónde está Vizcarra y el que le sigue seguramente terminará igual y a Sagasti también harán lo mismo y es como natural, ya hemos naturalizado en el Perú la prisión preventiva, cosa que debe ser algo recontra excepcional, ¿no? En la legislación se ha vuelto la regla, y en fin, creo que en el Perú hemos llevado al extremo el odio, sacrificando cosas tan fundamentales para la sociedad como el debido proceso, por ejemplo, ¿no? Porque es muy fácil agarrar y exigir que metan a otro preso hasta que a ti te toca que hagan respetar tu debido proceso, ¿no? Entonces, hasta que tú no estás allí y te lo hacen a ti, no lo pides por los demás tampoco, ¿no? Y Exacto, entonces es exacto. bien importante, ¿no? Y es súper importante en la política porque la otra vez hablaba con un político viejo de otro partido, ni del tuyo ni del mío, y me decía como algo así como tú en Twitter de repente piropeas a gente que hace cosas bien de otros partidos. Nunca alabes a un político. Y yo, ¿pero por qué? Y me dijo, porque te pones de su lado y no sé qué. Y esa es una forma vieja de hacer la política, ¿ya? Entonces, ahora que tú me has dicho esto, yo, por ejemplo, pienso en Keiko Fujimori, que ha ido 3 veces presa cada vez que les ha dado la gana hacerlo y que posiblemente ahora, a diferencia de lo que pasa con Vizcarra, aceleren su proceso para que no vaya a llegar a la elección. Y me parece a mí Claro. horroroso. Y Keiko posiblemente es mi némesis, ¿ya? Porque es una mujer que tiene mi edad, que ha vivido lo mismo que yo, y además que a nosotros nos han tildado mucho de fujiapristas, y yo digo aprofujimoristas, recontraponiendo primero el APRA, nos han tildado fujiapristas y cualquiera que no conozca la historia del Perú puede decir una cosa así, pero yo, por ejemplo, he tenido que salir de mi casa con $200 para irme a vivir en Chile años horribles, que tipo perdidos abuelos y todo, y que me digan a mí que soy que tengo un pacto con el fujimorismo, por ejemplo, me parece insultante y además deja a la otra persona como una persona sumamente ignorante. Pero que yo no tenga cosas en común con Keiko Fujimori, que me parezca que no me gustaría que sea la presidenta del Perú o lo que sea, no quita que yo pueda decir, oye, con esta mujer están haciendo una barbaridad, están destruyendo su vida, la vida de sus hijas y realmente si tienen algo díganlo ya o la van a meter presa de verdad porque por 4 cócteles y un pitufeo. ¿Y cuántos Así años? es. ¿Más que a Marta Guatay? ¿Más que a los terroristas? ¿Qué estamos haciendo en el Perú con la justicia y con la política? Además, Carla, además, mira, el debido proceso en el Perú lo han pisoteado, lo han vapuleado, a todo nivel, ¿no? Y se lo han hecho a todos. Y yo creo que debemos meter a la cárcel a quienes saben meter a la cárcel, pero prueben, pues, o sea, prueben, tengan un juicio, y condenen a las personas, no meterlas a la cárcel, Para ver, porque ya, ¿no? Así, porque se le ocurre que como tiene poder político, de repente se puede fugar, ¿no? De repente se puede, pero señor, ¿tiene claro. alguna prueba concreta de que hay alguna gestión para que no, no sabemos, ¿no? Nada. Entonces, es bien grave eso en fin, es terrible. Y bueno, lo que le dijeron a tu padre con el debido proceso es también espantoso Sí. y evidentemente hasta que no le ocurre a uno, ¿no? Ahora seguramente Vizcarra estará diciendo por qué miércoles estuve persiguiendo a Keiko, ¿no? Porque ahora que le toca a él decir, ¿no? Y Claro. que lo pueden meter a él a la cárcel, seguramente debe estar en su Ahora es interior. persecución, claro, Ahora debe cuando estar en su interior reflexionando sobre la importancia de respetar las instituciones y de lo importante que es consolidar la institucionalidad en el Perú, ¿no? Vizcarra le importó tres pepinos, por no usar otra palabra, la institucionalidad del país cuando él disolvió el Congreso, ¿no? Y lo hizo inconstitucionalmente y yo sigo pensando que eso fue inconstitucional, a pesar de que el claro, TC sí.
ya lo llevó. Yo no creo que esa cosa de la disolución fáctica no tiene ningún asidero en la Constitución. Ninguno. Pero Y es yo he solamente un hecho, relato, ¿no? Que te repiten y la gente, claro. Y yo he hecho mi tesis de grado con el que me titulé de abogado en la Católica sobre el juicio Ujú. político de la Constitución del 93. Entonces, Ah, eso de la disolución fáctica es cualquier cosa, ¿no? ujú. Vizcarra fue, en fin, eso es una cosa tontísima, pero luego se quejaba de la institucionalidad cuando lo vacaron a él, ¿no? Claro. Es Sí, esa sigue doble moral diciendo, también ¿no? que hay Sí, pues, bastante, ¿no? absolutamente. Y además él ha hecho un trabajo, no sé cómo decirlo, es como un contratrabajo, ¿no? Él es un agente de caos. Entonces, él ha hecho un trabajo horrible, precisamente, o muy bueno, en deshacer toda institucionalidad, ¿no? Si ya quedaba como un tema malo, el tema del Congreso, la gente no estaba tan contenta, bueno, él consiguió que el Congreso para ti vaya a ser muy difícil, ¿eh? Yo creo que va a ser muy difícil recuperar la autoestima de los congresistas, del Congreso y el amor de las personas hacia el Congreso, ¿no? Yo, Sí. por ejemplo, no tengo todavía un candidato como presidente o candidata, pero sí para mí es muy importante quién voy a elegir al Congreso, mucho más importante que a la presidencia, porque a mí sí me interesa que el Congreso vuelva, que la gente vuelva a sentir que el Congreso lo representa, ¿no? O sea, yo vengo de una generación donde, pucha, esperaba ver el noticiero de chica para ver qué había pasado en el Congreso, ¿no? O sea, estamos hablando, no sé, de Ulloa, no sé, el viejo Sánchez, ¿no? Entonces, Claro, era impresionante y era gente que tú admirabas y ahora resulta que nosotros consideramos que el Congreso es un lugar donde se va a botar la basura y no es justo, porque es una totalmente. generalización burda, Así es. Yo creo que ¿no? para arreglar eso, mira, de hecho, yo estoy llevando varias propuestas en materia de reforma política porque Cuéntame. yo creo que hay que cambiar la forma de la política. Yo si algo me convencí trabajando en el Estado estos últimos años, en la PCM, en el Congreso, es que en medio de esta turbulencia es que si no arreglamos el problema político no vamos a poder arreglar nada, ¿no? Ujú. Y si algún cambio hay que hacer en la Constitución es al sistema político, al sistema institucional, no al modelo económico que funciona muy bien, al modelo político que funciona pésimo en el Perú. Cuéntame, ¿cuáles son los cambios? La primera, creo que tenemos que volver a la bicameralidad. Tú me has hablado de los senadores, por ejemplo. Eso es Sí. importantísimo. Yo creo que Montesquieu decía, si tú tienes un poder que ejerce ese poder de manera absoluta, tú lo divides, ¿no es cierto? El poder Ujú. ejecutivo, el legislativo, el judicial. Si el Congreso abusa de su poder, te da leyes demagógicas, te da leyes populistas, divide el poder del Parlamento en dos. Es más difícil aprobar populismo en dos cámaras que en una cámara. Es más difícil vacarte presidentes en dos cámaras que en una cámara, ¿no? Y yo Las sí soy personas de que la nos idea. escuchan, de repente ni siquiera han estado vivas antes de que Fujimori disolviera el Congreso, ¿ah? Y son votantes tuyos. Entonces, ¿cómo era el Congreso antes? ¿Y por qué sería importante que hayan dos cámaras? Entonces, tú pasas Mira, una ley. sí, yo te diría, yo creo en un parlamento Ujú. que, mira, por ejemplo, ¿no? Además estos hechos de paso no tienen por qué costar un sol más. De hecho, Claro. el parlamento del año 90 tenía 240 representantes, eran 60 senadores, 180 diputados, y costaba 124 millones de soles. Hoy día el parlamento cuesta 700 millones de soles y tiene 330 congresistas. O sea, con el mismo presupuesto, menos plata, puedes tener mejor representación. Y yo creo que deberíamos ir hacia un Senado de distrito único nacional. ¿No? Yo creo que deberíamos tener la Cámara Baja en representación regional, en representación Ujú. departamental, y la Cámara Alta en representación nacional. ¿Para qué? Para tener senadores que tengan que recorrerse todo el Perú y tener una visión panorámica del país e incluso poder estar a la altura de un candidato presidencial. Porque si tienes que ganar una elección al Distrito Único Nacional, es que esa es casi una elección de presidente, ¿no? Tienes Claro. que recorrerte todo el país y vas a tener 130, o mejor dicho, el número de senadores que exista, pueden ser 30, Ujú. 40, el número que se determine en función de la composición demográfica de la circunscripción, que representen a personas con una visión panorámica del país, posibles candidatos presidenciales en el futuro, o sea, y recuperar ese prestigio, ese poquito oye, qué bacán escuchar a este señor hablar en el debate, ¿no? Claro, que la política no es una basura, que además la política es una carrera. La gente tiene que entender que la política es una carrera. A los congresistas que fueron reelectos muchas veces, entre ellos, por ejemplo, Lescano, que se supone que ahora encabeza las encuestas,
les dicen de todo, como si fueran unos comechados, como si no sé qué, y la política es una carrera, ser congresista es una carrera. Si le pagamos a un congresista porque sea congresista 3 veces sucesivas y la gente vota por él, es porque están votando por una persona que sabe lo que está haciendo, no está llegando para aprender. Pero nos han metido en la cabeza ahora que la política es una basura y entonces la gente que se dedica a la política es vaga. Así Es es. gente que no sabe chambear, como si la política no fuera un trabajo, en Así realidad, es. Y ¿no? yo creo que eso ocurre también, ¿sabes por qué? Porque la representación en el Perú se ha difuminado mucho, ¿no? Por ejemplo, Ujú. en Lima, ¿no? Nosotros tenemos 33 congresistas por Lima. ¿Cuál de los 33 vela por la contaminación ambiental de la ciudad, la delincuencia, el transporte, la pésima infraestructura que tenemos aquí, la titulación de las viviendas? Nada, ¿no? ¿Y por qué? Porque de los 33 se tiran la pelota, pues como los 33 son Claro. representantes, ninguno se preocupa de los problemas de Lima, viven más preocupados en vacar al presidente, en otras cosas, y lo que Ujú. necesitamos es hacer el vínculo más directo, ¿no? Por eso una cosa que quiero hacer yo es distritos uninominales, porque Cuéntame un poco de eso. ahí yo creo que si, por ejemplo, nosotros agarramos Lima y la dividimos en 33 circunscripciones, y Ujú. cada ciudadano de la ciudad, valga la redundancia, en una determinada zona de Lima, circunscripción electoral que se diría evidentemente en función de la población, que dividimos 33 sectores de la ciudad, cada Ujú. sector escoge un solo congresista, ¿no? Escojo uno. Entonces, eso va a saber bien clarito que yo como ciudadano sé quién es mi representante, a quién le tengo que pedir cuentas, a quién tengo que ir a rendirle cuentas. El parlamentario también va a saber a quién es sus electores, dónde puede poner su oficina descentralizada en el Parlamento, ¿no? Hoy día, Sí. por ejemplo, tienes congresista por Lima, quieres hacer una oficina descentralizada, tienes que hacer una en cada cono de Lima, una en el cono sur, una en el cono norte, una en el cono oeste, porque Lima es tan grande que no puedes Sí. tener una sola es imposible, ¿no? Sabes que ayer hablaba con un candidato al Congreso de la Libertad y estábamos hablando y hablábamos de la semana de representación, que en verdad es una cacha, pues, o sea, tú sales de representante de tu región y vienes a vivir a Lima y vas solamente cuando te obligan a patadas a ir a tu región para ver qué onda y no, no, entonces, le decía, ahora mira, la pandemia ha tenido muchas cosas horrendas, pero también ha abierto el tema de indomiciliado, ¿no? Por ejemplo, las sesiones congresales. Eso podría realmente a futuro, si se perfecciona, generar que los representantes de las regiones vayan más a sus regiones y que no sea solamente una semana y que las otras 3 semanas tienen que estar acá calentando curul, muchas veces sin tener idea de lo que están haciendo realmente, ¿no? Entonces lo que tú dices es cierto, porque se ha perdido muchísima representatividad y eso termina generando fenómenos como el que tuvimos en noviembre, ¿no? Claro. Que mucha gente dice, pucha, que brutos, van los chicos, digamos, la gente del espectro que pensaba que Vizcarra sí debía ser vacado, no trataba de analizar el fenómeno que estaba pasando, ¿no? Entonces es mucho más fácil decir todos son unos brutos que se dejan llevar por la izquierda y no sé qué, y no pensar, oye, también hay una chamba que no se ha hecho, ¿no? Y que por lo menos a mí me da esta sensación de que la gente quiere llegar al Congreso y una vez que llega se convierte como una especie de reyesuelo y que ya, claro, se dejan cargar en andas y que se olvidan totalmente de las personas a las que les prometieron cosas o a quienes están representando. Y eso ocurre en parte porque los incentivos están mal puestos. Ahora, por ejemplo, con la no reelección, ¿no? Uno Uh diría -huh. que la no reelección es positiva, no sé qué, porque vas a sacar a los... Va en contra. Yo concuerdo con lo que dijiste hace un ratito de que es importante la carrera política, ¿no? Porque eso genera que la persona acumule experiencia, acumule capacidad de representar a sus electores, ¿no? Pero ahora con la... Construyes un nombre y un prestigio que tienes que Exactamente, defender. pero ahora con la eliminación de la reelección, tú eres un parlamentario que, digamos, Uh -huh. mañana es elegido congresista, no tienes ningún incentivo para rendirle cuentas a sus electores nunca más dentro de 5 años porque tienes estabilidad laboral absoluta y como no Claro. tienes chance de reelegirte, ¿Qué ¿por te qué le tendrías que importa? rendir? No, ¿qué importa? Entonces, necesitamos cambiar eso, ¿no? Para hacer mucho más eficientes los mecanismos de identificación de la representación como distritos uninominales para que la gente, por último, si está 5 años, tus electores sepan bien a quién tienen que fregar, por lo menos, ¿no? Oiga, señor, usted no me está respondiendo, usted no me está contestando, ¿por qué? ¿No? Etcétera. Y lo otro que quiero proponer es renovación por mitades del Congreso. Ya nos han puesto a la no reelección, ¿no? Uh Le han -huh. fregado la carrera, pero hagámosle un cortecito a los 2 años y medio para que la gente sepa y decida, ¿no? Oiga, señor, me gusta su labor por 2 años y medio, se la doy por 2 años y medio más, Uh -huh. ¿no? Y sometamos a la gente, digamos, sometamos a los parlamentarios a la decisión de la gente. Incluso, además,
eso podría servir para dirimir los conflictos ejecutivos legislativos, en vez de que estén siendo vacancias y disoluciones las que resuelvan los problemas del Perú, que sea a mitad de periodo la gente quien diga, señor presidente, le damos la mayoría a usted, oposición se la damos a usted, y que sea la gente, ¿no? Y creo que eso ayudaría mucho también. ¿Cómo es exactamente la renovación? O sea, es obviamente como una especie de votación, de plebiscito. ¿Cuánto cuesta? Sí, ¿Mucho? elección a mitad de periodo, ¿no? O Ujú. sea, elección de nuevo, con posibilidad de reelegirte, o sea, tú puedes reelegirte, pero a los 2 años y Completa, medio, dices tú. sí, o Con sea, en posi- realidad lo que haríamos es que el periodo parlamentario sea de 2 años y medio, ¿no? Ujú. Con posibilidad de reelegirte una vez más. No puede ser más porque tenemos el tope de los 5 años, pues, ¿no? Que nos han puesto Claro, ahí el señor Vizcarra. Si sí, se puede claro. eliminar y se encuentra consenso para fortalecer la profesión, será Ujú. cuestión del Parlamento, pero es algo complicado, ¿no? Por el momento político. Pero si le ponemos en el medio un corte, eso sería enormemente positivo. Mira, hay gente que dice, me critican cada rato, me dicen, no, pero eso es más elecciones, más gasto. Mira, en Estados Unidos las elecciones son cada 2 años, Ujú. ¿no? Y renuevan un parlamento de 400 curules paulatinamente, ¿no? Porque no son todas las que van a la misma vez, pero renuevan cada 2 años la curul en circunscripciones uninominales, ¿no? Ujú. En el Perú podemos hacer eso, porque lo que realmente debería garantizar continuidad en el Parlamento no es el representante quien debe simplemente representar, fiscalizar y legislar las demandas ciudadanas, sino el servicio parlamentario. O sea, tenemos que tener un servicio parlamentario que no cambie cada año cuando cambian los presidentes de la comisión. Cambia el presidente de comisión, cambia todo, traen a sus amigos, ¿no? Y a sus partidarios. Tiene que venir gente especialista que trabaje por años en el Parlamento, que haga Claro. carrera ahí, ¿no? Y que pueden cambiar los congresistas, pero no se cambia la estructura, ¿no? Y entonces no importaría tanto cambiar los congresistas si es que la gente decide cambiarlos. Si el congresista no es disfuncional porque no está haciendo eco de las demandas de la gente, sale, ¿no? Y eso no debe tener ningún correlato en que tú afectes la labor legislativa del Parlamento, que debe ser mucho más profesional, ¿no? Sí, eso, y además eso depende también de la transparencia, ¿no? O sea, hay todavía congresistas que no tienen idea de cómo establecer un vínculo con la ciudadanía a través de las redes sociales, usando internet, Y sencillamente, ni siquiera hacer todos, un proyecto de ley. O sea, un drama también es que el servicio parlamentario es tan débil en el Congreso que los proyectos de ley también son bien, bien pobres, ¿no? O sea, uno ve la calidad de los asesores en las comisiones, la calidad de los asesores en los despachos, y son el amigo que le repartía los volantes en la campaña, a él lo ponen asesor, ¿no? A él lo llevan a la claro, la hija del comisión, amigo, sí, hay un la montón hija de del hijas de amigo, los amigos, claro. y eso es terrible, pues, porque daña enormemente la institucionalidad del Parlamento y contribuye también, evidentemente, a su desprestigio, ¿no? Claro, porque digamos, en aras de la representatividad, como las personas que nos están viendo saben, no hay como demasiados prerequisitos para llegar al Parlamento, salvo edad y nacionalidad. Entonces, muchas veces, porque la persona es representativa de su región, de su localidad, llega al Parlamento, pero no sabe absolutamente nada. Y entonces, si no contrata asesores que sepan un poco del tema, todos van a estar en la calle y seguramente va a contratar, y lo que va a suceder siempre es que van a contratar asesores que son los hijos del primo del amigo, y entonces todos están en la calle, es gente que no maneja data de sus Así propias localidades, no tienen ni idea de dónde sacar estadísticas, de cómo estudiar qué es lo que falta o qué es lo que está mal, y entonces, claro, tenemos un Congreso que simplemente no sirve y también un Ejecutivo que trata de desprestigiar al Congreso que ya bastante cojea, entonces es como una especie de círculo vicioso. Así es, totalmente. Y eso ocurre en el Parlamento, ocurre en el Estado. Mira tú, el promedio de un director general de un ministerio creo que es 8 o 9 meses, ¿no? O sea, cambia de ministro, cambia todo el mundo, cambian los directores generales y cambia todo el mundo. Entonces, por eso es que no podemos hacer obras a largo plazo, pensar en el largo plazo. Los ministros duran poquísimo, los directores generales duran menos. Y lo mismo ocurre en el Parlamento, ¿no? Entonces necesitamos ir hacia una carrera pública meritocrática, que realmente Ujú. valore la trayectoria. Yo recuerdo mucho leyendo las memorias del exministro de Gran Bretaña, del primer ministro de Gran Bretaña, Tony Blair. Él contaba en sus memorias que cuando él llegó a Downing Street, que es el lugar donde funciona la oficina del primer ministro en Inglaterra, lo que más le sorprendió es que el secretario del primer ministro era un señor que había trabajado ahí desde la época de Margaret Thatcher, Ujú. ¿no? Y que había estado ahí y había sido el secretario de Downing Street, independientemente del partido político que pasara, el señor seguía ahí y trabajaba para la institución del primer ministro, ¿no? Eso debería haber en el Parlamento, en los ministerios, en el Palacio de Gobierno, Exacto. ¿no?
Exacto, y no tener pésimos ejemplos como lo que pasó cuando tomó el poder, ¿no? Cuando vacaron a Vizcarra y asumió Merino y que le pidió a Massetti que se quede y ella no me da la gana y estuvo 10 días fuera del poder y volvió cuando entró Sagasti y ya vimos el tipo de persona que terminó siendo esta señora en la que yo creía tanto, la verdad. Tengo un problema con los médicos, es que les creo, entonces me la creí, como igualito con Oscar Ugarte, que estaba esperando mucho más, la verdad, de él, pero bueno, ya, caballero, fue. Pero el tema es ese, o sea, no solamente en el Congreso y en los funcionarios públicos que deberían seguir ahí y tener una carrera de acuerdo a sus méritos, sino que también lo que pasa en la política es que una vez que se ve una persona, después de 5 años, las obras de la persona que no se inauguraron se quedan ahí 40 años hasta que su partido vuelva al poder. Olvídate, el tren eléctrico, el hospital del niño que me acabas de decir, ¿no te acuerdas? De San Borja, que lo dejaron botado ahí. Claro. No, entonces es así, permanentemente, es horroroso. Entonces, el que entra en los siguientes 5 años entra a foja cero. Y es mezquino, es horroroso y además es evidente que no tienes ningún afecto por la ciudadanía y por el desarrollo del país. Así es. Necesitamos continuidad en el Perú, eso es grave. Y la política también se ha desprofesionalizado, como tú has dicho. Los partidos son sumamente débiles, son básicamente, giran alrededor de caudillos, de personalidades. Hay pocos partidos realmente con ideas, con doctrina, con propuestas. Una de las cosas, por ejemplo, que ayudaría mucho a los distritos uninominales, por ejemplo, es a reducir el número de partidos, ¿no? Porque tú puedes tener, por ejemplo, 24 partidos compitiendo por 33 curules, como pasa hoy día en Lima, y tiene 700 candidatos en Lima. Incluso para el ciudadano es dificilísimo Claro. investigar la vida de los 700 candidatos. Al final es una cosa titánica, ¿no? En cambio, si fuera una sola curul por circunscripción, es imposible pues, que 24 postulen por una sola curul. Tienes que buscar alianzas y esas alianzas suelen ser programáticas, ¿no? En función de las ideas que lleva el partido político. Entonces, eso tendería a generar alianzas programáticas que son importantísimas porque sin ideas en los partidos no vamos a ningún sitio, ¿no? Exacto, hay que fortalecer los partidos definitivamente y además quitarles esta etiqueta. Tú tienes en este momento la suerte de venir de un partido nuevo, ¿no? Pero los partidos que cargan con años de historia son partidos que han sido perseguidos y criminalizados, ¿no? Entonces hay que quitarle eso al tema de los partidos. Me gustó que en una entrevista, quizás la de Beto, resulta que tú eres liberal y que además estás a favor de casi todos los derechos civiles que la izquierda toma como propios y que no son de nadie más, ¿te das cuenta? Y eso es un tema que a mí que me preocupa un montón porque hablo mucho con la gente del centro y del centro derecha y les digo, oye, los derechos civiles son derechos de todos y nosotros hemos dejado que esas personas los tomen como solamente de ellos. Y, por ejemplo, entre otras cosas, yo iba hace 1000 años, incluso cuando era la hija del presidente, a las marchas LGTBI. No iba Mira, nadie, no iba nadie, Alejandro. ¿Ya? Yo era la loca, hasta Beto me veía como loca. Me decía, ya, o sea, yo soy gay y yo no voy. Y le decía, pero además de ser divertidísimo, es monstruo, sientes que participas en un cambio histórico, ¿no? Y luego un día empezaron las marchas a llenarse de Ronald Gamarras, de no sé qué, yo lo veía, y luego ya uno no tenía lugar, pues te das cuenta, porque así si no es. eres, o sea, si no estás de acuerdo con los cambios desde el lado de la izquierda, no existes, entonces ya no queremos que vengas a la marcha, ya no eres tan graciosa, te miramos con cara de poto y tal. Entonces, a mí me interesa mucho que políticos como tú defiendan los derechos civiles y que de alguna manera la izquierda deje de ser la única que defiende los derechos civiles, ¿no? Y que Mira, personas... yo creo que eso es, mira, yo además siendo miembro de la comunidad LGBT, yo lo he dicho hasta abiertamente en mi página web, Ujú, yo he sentido que la izquierda se ha llevado mucha de esa batalla, y ujú. la de la derecha se la ha dejado pues a la izquierda, ¿no? Y, Sí, y lamentablemente la izquierda la ha transformado en una nueva lucha de clases, ¿no? O sea, tú tienes que ser, si tienes un color de piel, si eres hombre tienes que ser enemigo de la mujer, si eres mujer tienes que ser enemigo del hombre, si eres gay tienes que odiar a todos los que son heterosexuales o viceversa. totalmente. Hay mucha de esta lógica del odio en lugar de la lógica de la tolerancia, de la libertad de expresión, de la encontrar consensos, ¿no?
la izquierda lo ha llevado mucho a una nueva forma de lucha de clases. O sea, ellos han encontrado, en vez de luchar entre el proletario y el burgués, ahora luchan entre hombres y mujeres, etcétera, ¿no? Y creo que eso lleva a una lógica muy perversa de la situación. Yo estoy a favor Ujú. de la libertad en general, tanto económica como política, porque creo que la gente tiene derecho a hacer con su vida, con su plata y con su dinero lo que quiera, ¿no? Y siempre y cuando no afecte la libertad de un tercero, eso es evidente, ¿no? Claro. Yo estoy a favor de la unión civil, y lo he dicho varias veces. Te digo no porque del matrimonio, porque yo estoy a favor de sacar el matrimonio del Código Civil. Yo Porque es creo una que institución religiosa. A mí me parece que exactamente, el matrimonio es una institución religiosa y se ven leyes en el Congreso, no se ven religiones. exactamente. Entonces, el matrimonio lo dejas en un sacramento, además para que ni siquiera usen la excusa de que es en la puerta para que obligar a las iglesias a que casen personas del mismo sexo, no. Claro. Simplemente eso lo dejamos fuera, Ujú. que exista una unión civil, que se llame unión civil en el Código Civil y que sea igual para todos. Que Igualdad ante la reconozca la ley. familia desde el Estado, no Así desde es. el púlpito. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso. Lo otro es la eutanasia, ¿no? ¿Quién es Ujú. el Estado para meterse en la vida de decidir cómo quieres acabar tu vida? O sea, ¿por qué vas a obligar a Ana Estrada a morir horrible, asfixiada en medio de su parálisis, cuando ella está pidiendo, lo único que está pidiendo es, oye, quiero tomar la decisión de qué momento morir y cómo morir? Y eso no Exacto. afecta a nadie, no le afecta a la libertad, a nadie le afecta que dos personas del mismo sexo hagan su vida tranquilos, a nadie afecta que Ana Estrada decida cómo terminar su vida, eso no daña a nadie, ¿no? Nadie dice tampoco que vas a obligar a ningún médico a No, aplicar el procedimiento. Hay libertad de conciencia, quien el médico que voluntariamente quiera hacerlo lo puede hacer, ¿no? Nadie va a obligar a exacto. nadie. Bueno, hoy día en España ya aceptaron, ¿no? La eutanasia, el suicidio asistido, y además, o sea, estuve leyendo y está súper bien normado, súper bien normado. O sea, no es como que tú decides y llamas a un médico y el médico viene y te inyecta algo. O sea, son un montón de fases que se llevan a cabo en aproximadamente 40 días. Y como tú dices, al médico no se le puede obligar. Hay médicos que tienen una forma de pensar y médicos que tienen otra. Tú no vas a ir donde un médico ultracatólico, que no sé qué, que cree que, ¿no? Que una planta equivale a, no sé, a un ser humano de 90 años. A ese no lo Exactamente. vas a ir a obligar, pues. Hay médicos que sí te pueden ayudar. Y como te digo, está súper bien normado. No hay forma de que se escape eso. Déjala decidir. Sí, esa discusión es distinta. ¿Por qué? A menos como lo veo yo, ¿no? Uh -huh. Yo lo veo desde la óptica liberal. Entonces, yo digo, la libertad es de uno. Es de decidir qué hacer con tu vida, qué hacer con tu libertad, qué hacer con tu felicidad, qué hacer con tu dinero, ¿no? Pero el límite de tu libertad, al menos para mí, está en la libertad de otro, ¿no? Ya. En la existencia, en la libertad de otro. Y lo que hace compleja la discusión del aborto, distinta a la discusión sobre la eutanasia o el matrimonio igualitario o la unión civil, si quieres verlo, Uh -huh. es que existe otro y que hay otro, ¿no? Y entonces, si decimos que hay otro, ahí está el límite de nuestra libertad, ¿no? Si no lo consideramos otro, no hay discusión, pero yo sí creo que existe otro ser humano allí y que Uh debemos -huh. respetar su vida y su libertad también. Entonces, eso, a pesar de lo complejísima que es la situación, porque evidentemente creo que tenemos que empatizar con las mujeres que pasan por este momento tan difícil y tener la mayor solidaridad en el asunto. Pero ahí el principio para mí es claro, en el sentido de que Ni la libertad de siquiera en caso uno de violación. es complejo, pero yo también ahí creo que ningún tercero debe pagar por el crimen de alguien más, ¿no? Uh Al -huh. padre hay que sancionarlo severísimamente, meterlo de por vida a la cárcel si quieres, pero creo que ningún tercero debe pagar por el crimen de nadie, ¿no? Ok, ya, yo sí soy tolerante. La migración venezolana, no, lo que pasa es que yo sí soy a favor de la despenalización del aborto. O Yo digo, sea, yo no hay una posición, digamos, es un debate, ¿no? Incluso entre los propios liberales uh -huh. debatimos mucho sobre este tema. Ha habido hace poco un debate entre Gloria Álvarez y Agustín Laje, que fue recontra visto, Gloria a favor del aborto, Agustín en contra, porque no hay unanimidad y nunca la vamos a encontrar. O sea, finalmente esto es una decisión política que la toma el Parlamento y Es voto de simplemente conciencia, en verdad. O sea, es yo un sí voto de considero que es conciencia. un voto de conciencia, que eso sí no lo puede determinar un partido, ¿no? Y seguramente habrán en tu bancada personas que piensen lo contrario, y Claro, bueno, que sea un voto de conciencia y que no sea un voto... Con respecto a la claro. migración venezolana y lo que está haciendo Salaverry, ¿no? Y la criminalización y la generalización de los migrantes venezolanos. ¿Cuál Sí, es tu punto de vista? yo creo, mira, yo además, como te comenté, habiendo vivido en Venezuela, soy el primero en solidarizarme con el drama espantoso que viven. O sea,
Y yo creo que los venezolanos, la gran mayoría que vienen al Perú son gente honesta, buena. Yo he vivido en Venezuela, es un país hermoso. Ningún venezolano quisiera abandonar Venezuela conscientemente. Lo hacen porque vienen expulsados por un régimen genocida espantoso que los está asesinando de hambre. Y no solo de Ujú. hambre, también los reprime, etcétera, ¿no? Y los asesina en la calle en las protestas. Entonces, vienen huyendo de un socialismo empobrecedor horroroso y creo que merecen nuestra mayor solidaridad. Eso como primer punto. Creo que el 99.9% son gente honesta que viene a trabajar al Perú. Hay unos cuantos que vienen a delinquir y a esos hay que sancionarlos con toda la severidad, deportarlos si quieres, ¿no? Sancionarlos drásticamente, deportarlos a Venezuela, y sancionarlos con toda elasticidad. Hay que fortalecer a la policía para que haga inteligencia y descabece las organizaciones criminales. Hoy en día la delincuencia no es una cosa solamente de mano dura, como dicen algunos, o no es como dice su de salir a meterle palo a los ambulantes. Así no se arregla Claro. la seguridad, la informalidad. Hay que hacer inteligencia para descabezar las principales organizaciones criminales, ver dónde está el narcotráfico, dónde está el tráfico de tierras, la minería ilegal, en fin, varias cosas que hay que trabajar de la mano. Ujú. Pero no hay que estigmatizar. Venezuela nos acogió a nosotros cuando nosotros, en los años 70, los años 80, la gente salía de aquí por la crisis económica. Venezuela fue uno de los principales países que nos acogió, ¿no? Y entonces no caigamos en ese juego de estigmatizar, como a nosotros quizás nos pueden haber estigmatizado en el pasado, ¿no? Creo que... Sí, sí, totalmente. Porque además, como tú dices, estas personas no han venido a probar el ceviche, han venido huyendo de una dictadura horrorosa y muchas veces dejando su chamba, su familia y empezando de cero, ¿no? En un país que no necesariamente es rico, ¿no? En medio de la pobreza. Y con lo que estamos luchando es contra la delincuencia, peruana, venezolana, donde sea. Lo que hay que manejar es la delincuencia, la inseguridad ciudadana, no es votando a los venezolanos. Más bien lo que podemos hacer es sí luchar por la democracia en Venezuela, sí ejercer presión desde las instancias sí es. de gobierno nacionales para que estas personas puedan volver a sus casas, que es con lo que ellos sueñan. Van a estar mucho mejor en su casa y nosotros vamos a estar un poco más cómodos cuando haya menos ciudadanos. Ya, Así es, y tú lo acabas claro, de decir, la estar mejor menos forma de arreglar el hacinados. problema es presión sobre el régimen de Maduro para sacar a este dictador genocida de una vez y que puedan volver tranquilos. La gran mayoría de venezolanos aquí dice, quiero volver a mi tierra, quiero Claro, la regresar, solución ¿no? para los venezolanos es que los peruanos ayudemos a que Venezuela recupere su Un, democracia. un Y pobre, no vamos a yo tengo ayudar a varios, recuperar la democracia invitando a ser presidenta a una señora que es amiga de Maduro y que es amiga de Fernández y que es amiga de Evo. Así no vamos a ayudar a Venezuela a recuperar su democracia. Solamente así nos es. van a colonizar. Y eso es algo que es súper importante que la gente entienda. Y estamos viendo el ejemplo, ¿no? Qué sé yo, las viejas me dicen, ay, hoy día un chico del delivery, que resulta que en Venezuela es odontólogo y acá no sé qué. Es como, fíjate bien por quién votas, fíjate bien a quién pones en el gobierno. A estas personas les pasó esto y es una desgracia, no podemos nosotros pasar por eso. Y además un amigo venezolano me decía, muy en risa, medio verdad, ¿tú crees que yo me quisiera venir del clima tan lindo que tiene Caracas acá a la humedad horrorosa de Lima? Me dice, Claro. vengo porque me obliga Maduro, ¿no? Me han Entonces, dicho no he estado nunca en Venezuela, pero me han dicho que es maravilloso, es lindo, es maravilloso. lindo, es maravilloso, es Claro, maravilloso. y dejar tu casa para venir acá caminando de Tumbes a Lima prácticamente, de verdad es algo que nadie se merece y deberíamos ser un poco más empáticos y buena onda y sacar adelante lo suyo. Cambio de constitución. En contra de la Asamblea Constituyente, sí creo que Ujú. tenemos que hacer cambios en la Constitución, varios de ellos en materia institucional, materia Me política, ¿no? encanta porque es cambio de constitución, cambios en la constitución, me contestas tú. O sea, Cambios en lo la tuyo es, Constitución. claro, De hecho, cambiar. el lema de mi campaña, de hecho, es cambio sin retroceso, ¿no? O Ajá. sea, yo creo que tenemos que hacer cambios, pero sin volver a los 80, o sea, sin decir, agarramos el clima y vamos ahí a estatizar. No, yo lo que creo es que la Constitución requiere cambios políticos Ujú. y en este momento de tremenda crisis económica, sanitaria, es una tomadera de pelo. O sea, la gente lo que quiere ahorita es recuperar su empleo, generar inversión, generar trabajo, ¿no? Entonces, obviamente, en este momento decirle a la gente vamos a poner las reglas del Perú en suspenso por 2 años, ¿no? Claro. Lo único que va a afectar eso es el bolsillo de la gente. Le va a ser más difícil a la gente encontrar trabajo, le va a ser más difícil a la gente generar inversión. Vamos a dañar mucho más el bolsillo de los ciudadanos. Entonces,
Eso es terrible, es tomarle el pelo a la gente. Y nada garantiza que esa nueva constitución va a ser mejor que la que tenemos ahora, porque van a ser los mismos políticos, los mismos partidos, los mismos urrestis que van a llegar al Congreso igual. Entonces, Ujú. no podemos, no podemos hipotecar así el futuro del Perú de esa manera. Si uno tiene Además, no una es casa, momento, ¿no? O sea, es no, bien, no es el o sea, momento. cero en análisis. La gente se está muriendo porque no hay con qué comprar oxígeno, no hay, las AFP se empiezan a tirar plata así, les empiezan a sacar plata a las personas, todo es locura, todo es bono, pero y ahora hay que hacer una constituyente. Y a Ah, mí me da ok. risa porque Verónica, cuando tú le preguntas, Verónica te dice, ¿cuál es la solución al problema tal? Cambio de constitución. ¿Cuál es la solución al problema? Cambio de constitución. Oiga, señora, pero ¿qué garantiza que si usted lo pone en la constitución, es que usted cree que la constitución es como una varita mágica, que usted pone algo en la constitución y eso aparece automáticamente en la vida de la gente? ¿No? En realidad, eso de ahí, ni siquiera podemos cumplir los derechos que ya están en la constitución y queremos seguir llenando de texto vago, etéreo, utópico la constitución, cuando tenemos que hacer la constitución aplicada a la realidad. ¿No? Y yo Ujú. siempre digo, tú tienes una casa a la que tienes que refaccionarle las puertas, las ventanas, no te tumbas pues la casa para refaccionar las puertas y las ventanas, ¿no? Más aún cuando no tienes dónde vivir en el interín, ¿no? Te quedas un poco en la calle en medio de una crisis sanitaria, económica, es una Claro. locura, es una Sí, locura. realmente. ¿Estás preparado entonces para entrar al Congreso con Vizcarra y todos estos personajes que parece que van a entrar? ¿Tienes capacidad de negociar, de resolver conflictos? ¿Es posible reunirse en lo que nos une en vez de agarrarse a patadas y a escupitajos en el hemiciclo? Haré el mejor de mis esfuerzos. Yo estoy yendo con ideas bien claritas que le voy a poner al frente a Vizcarra, a Susel Paredes, a Joaquín Rey, a Jorge Nieto, a quien sea que entre al Congreso, ¿no? Ujú. Yo tengo mis ideas y mis principios bien claros, yo sé bien claro qué voy a defender y voy a ir a defenderlo y a hacer alianzas con quien esté en esa misma línea, ¿no? O sea, creo que independientemente de si es un expresidente o un exministro o quien fuera, ¿no? Uno va al Parlamento a representar a la gente que le ha dado el honor y el privilegio de poder servir a su patria. Y yo voy al Congreso a defender esas ideas que la gente está, por las cuales la gente está votando por mí y se las voy a plantar a Vizcarra en su cara, así que en eso no te preocupes. Perfecto. Oye, Alejandro, me ha encantado conversar contigo. Ojalá que pase el COVID y que nos podamos reunir en algún momento para darnos un abracito, pues. Y yo sé que te va a ir Gracias, muy Carla, no, bien. a Estoy ti, muchas segura que te gracias va a por ir la súper. invitación. Gracias por la invitación, gracias a todos los que nos han estado escuchando esta noche. Realmente es un placer haber conversado contigo. Te deseo el mejor de los éxitos y gracias, gracias. Voy a dejar colgado esto en mis historias, así que lo van a seguir viendo. Y nada, te deseo todo el éxito. Sigue sonriendo, ese es el tipo de política que la gente quiere, o por lo menos la gente como yo. Yo sé que lo vas a hacer súper bien. Gracias, Carla. Un Un abrazo. Cuídate abrazo. mucho. Chao, Nos chao. vemos. Chao.